Bueno, luego de hacer esta presentación de rigor que siempre tiene un programa, sea de radio o televisión o en redes o en medios virtuales, es importante nosotros, obviamente, miren, qué importante es saber manejar estos temas fundamentales y la presentación de rigor, como les decía, sabiendo que hay momentos en los cuales tenemos nosotros que darles a conocer a través de la presentación lo que significa el tema de la comunicación o lo que significa el tema de lo que queremos decir y lo que queremos transmitir. Y eso es lo que justamente esta presentación muestra. El tema de un simbolismo del filosofismo y por otro lado también aquel ícono y aquel símbolo que nos identifica como orden. Y eso es fundamental. Y por eso quiero darles la bienvenida a nuestros queridos hermanos tanto a Adolfo Salcedo como también a nuestro querido hermano Pedro Rosero, y con la alegría que nos caracteriza, y con esas ganas de seguir haciendo comunicación y también haciendo un trabajo que permita difundir lo que nosotros hacemos todos los días y sobre todo cuando tenemos que trabajar en los talleres. Así que en ese sentido, quiero darles la bienvenida a nuestros queridos hermanos Adolfo, a Pedro, y también hacer extensivo el saludo a nuestro ilustre y poderoso hermano Winston Gómez, nuestro soberano gran comendador, y quien hace posible desde la perspectiva del filosofismo masónico justamente tener este espacio que nos permita estar relacionados, que nos permita compartir sentidos, conceptos, ideas, sensibilidades, igualmente símbolos que a través de esto nos permite también ir describiendo y, por supuesto, también compartiendo con ustedes. Hoy el saludo de rigor a nuestros queridos hermanos también que nos acompañan. Sabemos que el día de hoy se conectan y seguirán en el transcurso del tiempo también y de los días haciendo las reproducciones respectivas de este programa, porque siempre hemos tenido ese acompañamiento permanente. Y, por supuesto, reiterar la bienvenida a Adolfo. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Este es el primer programa de este nuevo momento de Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás, y ahora tenemos un equipo ya de trabajo como tiene que ser cuando hacemos comunicación y con la responsabilidad que nos caracteriza. Buenas noches, mi querido y respetado hermano Adolfo. Muy buenas noches, mi querido y respetado hermano René. Siempre un gusto poder estar en este espacio y poder compartir algo de pensamiento y construir el mismo. Gracias, Adolfo, y buenas noches a nuestro querido y respetado hermano Pedro. Qué alegría igual sentir esa calidez y con quienes vamos a compartir estos 60 minutos. Buenas noches, mi querido hermano Pedro. Buenas noches, queridos hermanos René, Adolfo, ilustre poderoso hermano Winston Gómez, y a todos los hermanos que se han enlazado a esta primera sesión del programa de esta nueva temporada, en el cual queremos conversar con ustedes y ver si es que logramos hacer algo distinto y tal vez algo mejorado como resultado de la experiencia obtenida en el año pasado. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, mi hermano Pedro, y gracias a todos los queridos hermanos que nos acompañan. Igualmente a quienes están en el otro lado, igualmente de esta pantalla, escuchándonos o viendo. Queremos también a la audiencia en general dar ese saludo. El día de hoy nos convoca un tema que es importante y que inclusive en los momentos actuales tiene una gran trascendencia, que tiene que ver con el ámbito de la comunicación, tiene que ver con el ámbito de la comunicación y, por supuesto, también con lo que nosotros denominamos, aquí se nos... Algo pasó con la transmisión. Quisiéramos ver. Sí se escucha. Ah, ya, sí se perfecto. escucha y se ve. Estamos escuchando. Eso es bueno. Y gracias por
dármese comprendido, dirían los comunicadores tradicionalistas o los que hacen. Decía que hoy tenemos un tema muy importante que es el tema de la comunicación y el filosofismo masónico. Y eso nos convoca para esta noche y quisiéramos justamente partir analizando, reflexionando de la importancia y la trascendencia que tenemos en estos momentos obtiene la comunicación. Entonces yo creo que, y para hablar de comunicación no necesariamente hay que ser especialistas, por el contrario, creo que la comunicación es un tema inherente al ser humano y por supuesto, eso acompañado con el tema del derecho a la comunicación, el derecho a la expresión, la participación ciudadana, el propio derecho a la comunicación, y a eso sumamos el desarrollo tecnológico y por supuesto el contenido que lo vamos a dar nosotros, esos significados que vamos a poner nosotros, nos ayuda justamente a entender la importancia y la trascendencia de la comunicación, sobre todo en los actuales momentos. Así que, mi querido hermano Adolfo, quisiéramos empezar conociendo esas impresiones, esas reflexiones, esos criterios que tú tienes sobre la comunicación y más aún articulado con el ámbito de la orden, en este caso del filosofismo masónico. Bien, creo que el tener estos espacios donde podemos esbozar ese pensamiento y ese pensamiento se puede comunicar para tener tanto un mensaje y un receptor de ese mensaje, nos ayuda enormemente para poder difundir este pensamiento que nace desde lo más profundo de la masonería. Desde la formulación de lo que buscamos siempre una sociedad más equitativa, más solidaria, que el trabajo que se ha llevado durante muchísimos años por hermanos, muchos que nosotros conocemos, están ya en ese oriente eterno, pero que dejaron una luz muy profunda en el cual nos dan los siguientes pasos dentro de la transformación del ser. Nos ayuda el poder soportar esos principios fundamentales de libertad, de igualdad y de fraternidad, que son los que nos genera esta plataforma, en la cual no debe estar simplemente constituida el elemento de comunicación desde mi punto de vista hacia el grupo humano que ha sido iniciado en la orden, sino también extrapolar hacia el resto de la sociedad ecuatoriana, de una sociedad que necesita construir ese pensamiento. Partiendo de un elemento, con esto concluiría esta pregunta por tu parte, en la cual la verdad no existe, y peor la verdad absoluta. Entonces, todos tenemos que ir construyendo y buscando esa verdad, de tal manera de que nuestro pensamiento se vuelve eminentemente dinámico y en un espacio sobre todo de respeto, en el cual el pensamiento ajeno, así sea divergente, se vuelve convergente hacia la construcción. Así es, y comparto plenamente lo que tú acabas de decir, mi querido hermano Adolfo, y justamente es como desde el conocimiento, desde la luz, desde esa profundidad de la reflexión que han tenido nuestros queridos hermanos mayores y que han aportado y que han dado una orientación, obviamente merecen también en determinados momentos ser puestos en consideración, no solo de los iniciados, como tú decías, sino también de la sociedad, lo que representa el templo exterior. Y eso sería interesante, mi querido hermano Pedro, ver dentro del templo exterior, como nosotros lo conocemos, que en definitiva es trabajar con la sociedad, estar vinculado con la sociedad, la importancia que radica el hacer un buen uso de la comunicación como una herramienta que nos permita democratizar las voces, democratizar las imágenes, democratizar los rostros, democratizar los colores, mi hermano Pedro. Gracias, mi querido hermano René. Sí, efectivamente, en la carrera masónica hemos caminado, hemos transitado en dos etapas, ¿no? La primera en el simbolismo, la construcción del templo interior, y ahora estamos
en el filosofismo, en el proceso de la construcción del templo social. Y la comunicación es un insumo que nos va a permitir ejecutar, llevar a la práctica esta opción de la construcción del templo social. No hay otra manera que no sea vincularse con la sociedad. En unas formas o en otras formas. Nosotros ahora estamos aquí a través de un medio de comunicación para difundir el pensamiento masónico, ponerle esa orientación, esa guía, ese sello masónico, que significa estar solidario, fraterno, ser progresista, estar preocupado por los problemas por los que atraviesa la sociedad, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, etcétera. Es que un masón no puede dejar de mirar y vincularse para proponer con su impronta masónica posibles soluciones a esos problemas. Por eso hablamos de la construcción del templo social. Es decir, a través de este programa ya se ha cumplido una fase y ahora estamos en una nueva fase, tratando de que escuchemos a todos nuestros hermanos a través de las entrevistas que las dirigirá nuestro hermano René Espín, sobre temas trascendentes, sobre temas que dejen alguna lección, algún salario para todos aquellos que nos enlacemos. Como decía nuestro querido hermano, nuestro querido y respetado hermano Adolfo, acá pueden enlazarse y escuchar el pensamiento masónico que está vinculado necesariamente con la sociedad y con el progresismo. Hasta ahí mi palabra, querido hermano. Y gracias, porque eso nos ayuda a nosotros también a ir profundizando en los diálogos, en las conversaciones. Y nuestro querido hermano Adolfo hacía relación a nuestra trilogía: libertad, igualdad y fraternidad. Y por supuesto, el tema de la comunicación está muy ligada al tema de la libertad, fundamentalmente. Y la libertad como un derecho, la libertad como un derecho al libre pensamiento y a la expresión. Y en ese sentido quisiera consultarle esta relación muy importante entre la libertad de expresión, que está reconocida también en la Carta Fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos, y la relación con la comunicación, porque esto nos permite no solo visibilizar, sino también compartir ideas, criterios, pero que a veces nosotros pensamos que son acciones de buena voluntad, pero que en realidad está claramente reconocido en los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales y hasta constitucionales, que nos permite ejercer esas libertades. Entonces, desde esa perspectiva quisiera preguntarle justamente una reflexión sobre esa relación entre libertad y comunicación, mi querido hermano Adolfo. Bien, gracias, mi querido hermano René. Un punto bastante importante y yo diría sensible. Primero porque el comunicar sin duda debe nacer de ese libre pensamiento, de libre albedrío que tenemos los seres humanos para poder nosotros desarrollar nuestra base cognitiva. Y ahí entramos con un elemento que es el conocimiento como tal. Entonces, la comunicación tiene que tener un acervo y es en el conocimiento y es en la información. Una información que incluso tiene que tener la base de poder ser contrastada. El comunicar no es decir cualquier cosa. O sea, el comunicar tiene que tener una estructura, tiene que tener una construcción clara de nuestro pensamiento, respetando, eso sí, las diferentes líneas y corrientes dentro de ese pensamiento en desarrollar.
Creo que los espacios nuestros, además de esbozar ese entorno de conocimiento, tiene un alto contenido de praxis, porque si no, la palabra se volvería estéril. El momento en que simplemente comunicamos una idea, la idea tiene que tomar forma y la forma se la da a través de la práctica. Y la práctica da esa praxis que mencionaba yo hace un momento, en el cual constituye el envolvente para que esa información que nosotros vamos entregando y vamos transmitiendo tenga ese elemento de contenido que enriquece y en función que puede haber también de las diferencias, porque yo siempre planteo que estos elementos de relacionamiento es entre diferentes para buscar la coyuntura de entre iguales, porque somos iguales como seres humanos, pero nuestro pensamiento es diferente. Y mira, ahí viene unos elementos de asocio interesantes para que esa libertad sea fundamentada, pero esa libertad no es sin restricción, hay una restricción, y es justamente que nosotros respetemos la libertad de pensamiento de los demás. Entonces, que podría sonar un tipo nicho, un contrasentido, pero no es así. O sea, la libertad es extremadamente profunda, mientras no afectemos la libertad de los demás. Y ahí, justamente, la orden procura tener ese abanico, esa apertura hacia los diferentes elementos y diferentes espacios donde el pensamiento empieza a fluir. Hasta ahí un poco lo que yo podría alinear a esa relación muy, muy clara de libertad y comunicación. Gracias, porque al final a mí también me da seguridad saber con esa claridad que ustedes exponen cada una de las ideas, con esa seguridad obviamente que dan a conocer sus criterios, sus interpretaciones, sus reflexiones. Eso es un tema muy importante porque el tema de la comunicación, algunos teóricos dicen es transversal, otros lo ponen en otro sentido, pero bueno, al final creo que coincidiremos en que este es un derecho fundamental y además es un tema que es inherente, como decía al inicio, al ser humano, es decir, parte de nosotros, y eso nos ayuda a entendernos. O sea, y justamente esa construcción de diálogos, de consensos, de acuerdos, en función de las diferencias que nos hablaba nuestro querido hermano Adolfo, hace que le plantee la siguiente pregunta a nuestro querido hermano en este diálogo, Pedro, y que tiene que ver fundamentalmente cómo manejar la libertad dentro del marco de la pluralidad. Eso me parece que también es fundamental, porque lo que decía nuestro querido hermano Adolfo, justamente, cómo procesarlas, esas diferencias, cómo hacer que esas diferencias en determinado momento, y además entre iguales, o sea, entre iguales también somos diferentes, pero justamente eso nos ayuda también a enriquecer y desde el conocimiento, que es el instrumento fundamental con el que trabajamos nosotros, y también sobre la información, sobre datos obviamente, pero fundamentalmente sobre pensamiento y conocimiento, quisiera hacer esta relación, mi querido hermano Pedro, como decía anteriormente, la libertad y la pluralidad, porque eso es lo que va a caracterizar a este programa en el futuro. Gracias, mi hermano René. Dos valores fundamentales de la masonería, que son la tolerancia y el respeto. Claves, difíciles, porque cuando se habla de tolerancia hay mucha tela que cortar, porque se habla también de niveles. Entonces, estos dos valores, tolerancia y respeto, hacen que mantengamos una muy buena relación entre personas que tenemos diferentes pensamientos sobre determinadas situaciones de la vida nacional.
la característica, la particularidad, el valor de la tolerancia implica que incluso sin estar o estando en desacuerdo con aquel hermano que piensa distinto, estamos en la capacidad y suficientemente formados como para tolerar y respetar. Eso hace que podamos tener una convivencia entre desiguales. Lo que sí nos une es los valores, la decencia, la dignidad, el saber los límites que nos dan y el uso adecuado de nuestros instrumentos masónicos, como para en nuestras actividades profanas saber actuar debidamente. Obviamente, en nuestras reuniones hay hermanos que tienen sobre un tema específico pensamientos incluso que podrían rayar en el desacuerdo. Pero esa tolerancia y ese respeto hace que entre libres pensadores se mantenga esa convivencia. Entonces, la comunicación juega un papel fundamental, pero esa comunicación tiene que ser que llevarse por ese hilo conductor de decir la verdad, de decir lo que realmente sucede, de decir lo que realmente ha pasado. Me estoy acordando de Ignacio Ramonet, cuando se refiere a la comunicación y a los medios de comunicación, dice que los medios de comunicación tienen 3 características. 1, dicen lo que quieren. 2, callan lo que quieren. Y 3, de cuando en cuando, dicen lo que realmente ha sucedido. Entonces, cuando la comunicación se acomoda a la situación política reinante, eso hace daño. Algunos dicen que es más grave. Una desinformación es más grave que un conflicto bélico. Porque la ciudadanía le llevan por derroteros equivocados con el uso de todos los insumos tecnológicos de la comunicación. Le pueden llevar a una sociedad, a un grupo humano, a tomar decisiones completamente equivocadas. Tenemos en la historia, nosotros sabemos de sobra aquello de la hoguera bárbara. Entonces, queridos hermanos, la comunicación es fundamental, pero llevada, como decía mi hermano Adolfo, con criterios de libertad. Hasta ahí podría... Claro, y claro, con los criterios de libertad y obviamente sustentado en principios, en valores, en esa responsabilidad ulterior que debe caracterizar y que lo debemos considerar a quienes hacemos comunicación y sobre todo a quienes de una u otra manera estamos vinculados con el ámbito del periodismo, que es parte también de la comunicación. Pero bueno, esos son temas que a todos debería interesarnos, porque el tema de la comunicación, mi querido hermano Adolfo, es fundamental. ¿Y cómo podría aportar en una orden de libre pensadores, en una orden en la cual hay un trabajo permanente, constante sobre el tema de la construcción de un pensamiento, sobre la construcción de una cultura, en la construcción de una sociedad? Y obviamente partiendo desde el trabajo, desde el ámbito de la individualidad, pero
al estar en estos momentos haciendo uso de un espacio y de una tecnología como en este caso, a través de las redes sociales, trascendemos el tema de los templos o de los talleres. Entonces, en una sociedad y en un momento el tema de los libres pensadores sería fundamental, cómo irle relacionando y cómo se lo debería trabajar para que la comunicación tenga primero un aporte y luego también un rol importante en esa construcción que sin lugar a dudas es una gran responsabilidad también de nosotros. Bien, creo que uno de los elementos fundamentales es primero hacer un análisis de los elementos intrínsecos hacia lo que tiene que ver la orden como tal, ya en la particularidad de lo que es la masonería. Pero a su vez tenemos que ver los elementos exógenos que son el día a día que nuestra sociedad, de la cual no dejamos de ser parte, porque hay que entender que partimos de un núcleo que es eminentemente nuestra familia y nos vamos congregando en lo que yo denomino una manada frente a la organización de la sociedad, ¿sí? Y miren, ahí hay tal vez, refraseando el tema de necesitamos tener una sociedad más informada, más comunicada, y desde nuestro núcleo tenemos que generar esa construcción de mensajes que tenga una relación nuevamente hacia el interno como también hacia el externo. ¿Cuáles son los elementos de información? ¿Cuáles son los factores que atañen? Hoy mismo estamos a unos pocos días de un proceso de elecciones. Sin duda, la política no podemos decir que se vuelva ajena porque es el día a día y es el derrotero para que nuestros gobernantes puedan llevar con un liderazgo hacia lo que es el desarrollo en sí del país. Tenemos que ver los temas ambientales. ¿Qué pasa con todo el tema del cambio climático? ¿Qué ocurre con un elemento que en este momento afecta a nuestra sociedad, que es la inseguridad? ¿Qué pasa en este instante con los temas de corrupción que están presentes, que están latentes? ¿Qué ocurre con la falta de empleo? Miren, ¿qué pasa con el tema de salud? Estamos todavía, porque no puede decir la humanidad que la pandemia ha concluido. La pandemia está presente. Tal vez un elemento que hace 100 años se dio y que para nosotros era simplemente, mire, en los inicios del siglo XX, al terminar el siglo XIX, se dieron estos efectos de pandemia y resulta que hoy lo hemos vivido. Entonces, la salud, la inseguridad, el desempleo, los temas políticos que puede revertirse, y de ahí nace un elemento que creo que la orden puede aportar, y es estos principios fundamentales, como ya lo esbozamos, la libertad, la igualdad, la fraternidad. ¿Qué pasa con el tema de buscar equidad? Una sociedad más equitativa, una sociedad donde la justicia esté presente, una sociedad que sea más solidaria, una sociedad donde podamos nosotros desarrollar un mejor camino para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos, en fin, una humanidad, perdón el término que voy a decir, más humanizada, porque a ratos es un sentir en el cual los seres humanos como que nos vamos desprendiendo de la esencia del ser como tal y queremos ser simplemente autómatas y manejarnos bajo unas líneas en las cuales el sentido de comprensión, el sentido de construcción, ¿sí?, se nos va quedando en elementos eminentemente mecanicistas. Y creo que estos espacios ayudan a profundizar justamente estos temas, ¿sí?, los cuales debemos abrirlos y asociarlos con otros actores, no solamente los actores
en este caso, de quienes hemos tenido esta gran oportunidad de entrar a una orden iniciática y cada vez tratar de aprender más, de conocer algo más y eso poder llevar a la praxis. Entonces, yo creo que este medio de comunicación, planteando como tú lo decías, René, del derecho fundamental y como Pedrito también lo decía, o sea, con un elemento de tolerancia, con ese respeto, con esa prudencia fundamental para poder nosotros también expresar sin resentir, pero tampoco callar lo que realmente debe ser expresado porque debe entrar en el tapete de la discusión, con claridad, con frontalidad, pero siempre en ese elemento fundamental de tener el respeto ideológico, ese pluralismo donde las diferentes fuentes nos permiten desarrollarnos. Así que es un poco lo que yo podría plantearte ante el cuestionamiento, querido hermano René. Claro, y claro, el tema pasa de lo que planteamos y creo que hay un rol ahí que cumplir desde el ámbito de los librepensadores y con absoluta claridad, Adolfo nos ha explicado esa relación y esa posibilidad de exteriorizar un pensamiento, de exteriorizar la construcción de esas reflexiones que al final ayudan a producir contenidos y esos contenidos no pueden quedarse en pocos y más aún cuando esos contenidos pueden trascender y ahí es y aportar y ahí creo que juega un papel muy importante este tipo de espacios que a veces inclusive se convierten en espacios alternativos frente a temas que predominan en las agendas tanto mediáticas, tanto políticas, tanto sociales y sin temor decirlo y con la absoluta claridad que lo decía Adolfo, en base de principios, en base de poner por delante el respeto a las diferencias, el respeto a esa gran diversidad, a las distintas formas de entender y también de acceder al conocimiento. Y por supuesto, Pedro, quisiera dentro de eso decir y consultarle que si estamos justamente hablando de esta agenda que prácticamente poco a poco hemos ido esbozando y que en el futuro ya lo iremos viendo en cada uno de los programas, porque de eso se trata. Hay una gran diversidad de temas que lo ha planteado Adolfo y que son de gran trascendencia y de actualidad en estos momentos y en los cuales se puede dar un gran aporte. Desde esa perspectiva, mi querido hermano Pedro, sería interesante ver y conocer tu criterio de lo que significa tener un espacio de esta naturaleza, de la importancia de tener un espacio que nos permita realmente dar a conocer ese trabajo, dar a conocer esa reflexión, dar a conocer el aporte que desde el ámbito de cada uno de nosotros podemos dar a la sociedad en sí mismo. Entonces, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque a veces parecería que son temas intrascendentes, pero ya vamos a ir entrando en otro tema que también nos convoca en esta noche sobre el tema de la comunicación. Pero quisiera ver cuál es el criterio tuyo sobre la importancia de tener estos espacios y y el uso de estos medios de comunicación que realmente no son los tradicionales, pero justamente ahí está el conocimiento, la sabiduría y sobre todo la creatividad que podemos tener y poder aportar. Gracias, mi hermano René. Yo siempre he saludado y saludo la vigencia del programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás, porque es un escenario donde los librepensadores podemos abrir el debate, podemos expresar nuestras ideas, nuestros criterios sobre temas que de repente en nuestros trabajos logiales no se los hace, sea porque no se permite o sea porque no se le da la importancia debida. Personalmente, yo creo que antes que ser masón, nosotros somos ciudadanos, somos hijos de esta patria y lo sentimos y nos duele lo que aquí pasa.
Nos duele la inseguridad. Ya como que estamos acostumbrándonos a sintonizar el noticiero en la mañana y escuchar que ha habido 4 asesinatos, que los sicarios por aquí, que los bombazos por allá, que los narcos por allá, etcétera. Entonces no podemos nosotros mirar solamente al espacio que no tiene paredes, perdón, que no tiene ventanas. Tenemos nosotros que salir, y qué bien que este medio de comunicación sea el escenario para que los hermanos podamos expresarnos sobre estas situaciones. Ya ha pasado una temporada, iniciamos otra temporada del programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Y se irán corrigiendo las falencias y se irán dando nuevos colores a esta actividad comunicativa. Pero es clave, es personalmente, queridos hermanos, es lo mejor que a mí me haya sucedido el conocer y el haber participado en el programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Todo tiene un proceso y todo va ajustándose, ¿sí? Pero ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no va a ser saludable que tengamos este programa en donde, con conocimiento de causa, podamos tratar temas de coyuntura con un enfoque masónico que es distinto, que no nos van a guiar los sesgos, que nos van a orientar nuestras ideologías, obviamente, pero no nos van a desalinear nuestros sesgos, nuestras apetencias políticas, incluso partidistas, porque de lo contrario estaríamos chocando con los principios masónicos. Entonces, querido hermano, respondiendo a tu pregunta, el que exista estos programas son fundamentales, y que bien que ahora estemos tratando de, a través de un equipo de trabajo, organizar la producción y el desarrollo del programa Sociedad Activa, con entrevistas y con el tratamiento de temas que sean de trascendencia, que los hermanos sientan satisfacción de haber participado en un programa como estos, que no será intrascendente, porque habrá la voz de los hermanos y también la voz de los disertantes. Hasta ahí mi pensamiento, querido hermano. Y justamente de eso se trata, tener la posibilidad de hablar, la posibilidad de decir las cosas, y obviamente dentro del marco del respeto, la prudencia, de la consideración al otro también, porque, y eso es una de las grandes riquezas que se tiene cuando se trabaja con los principios masónicos, saber entender de que no somos los que tenemos la verdad, porque al final yo puedo tener un criterio, una opinión, y la persona que está al lado igual puede tener otro, pero los dos son válidos. Lo interesante de todo esto es obviamente tener la sabiduría para poder construir alguna conclusión que sea de utilidad y que tenga algún tipo de incidencia. Pero bueno, y esto nos hace que vayamos a otro espacio relacionado con el tema de la comunicación mismo y que tiene que ver con los tiempos actuales, mi querido hermano Adolfo. Adolfo, en el sentido de, se habla mucho en estos momentos de que tenemos una serie de crisis y algunos entendidos hablan de la crisis comunicacional, porque dicen que en estos momentos la comunicación le ha reemplazado a la política y que la comunicación como que igual le ha logrado subordinar a la democracia. Y ahí creo que también es, ¿y por qué creo que es importante tener el criterio de ustedes con relación a esto? Porque en realidad han existido un manejo de la comunicación que más ha ido en el ámbito
de la promoción, que ha ido más en el ámbito de la comercialización, que ha ido mucho más en el ámbito del marketing, que ha ido mucho más allá al tema de la venta de una serie de cosas, cuando la comunicación en realidad tiene una serie de aportes, una serie de instrumentos, inclusive de conceptos, de metodologías que nos ayuda a tener esa claridad que justamente requieren y demandan, sobre todo en los procesos de construcción de esas sociedades y de desarrollo que deben tener los pueblos, las sociedades. Entonces, sí me gustaría ahí ver cómo podemos marcar esa diferencia, porque de pronto parecería que, siendo importante y trascendente el tema de la comunicación, como que le subyuga al ámbito de la política y de la democracia, más aún cuando nosotros tenemos en un país donde hay un enfoque relacionado al tema de los derechos. Ese criterio sería importante porque eso nos va también a dar una orientación sobre el rol que podemos cumplir con este espacio, mi querido hermano Adolfo. A ver, con una pincelada bastante lineal, no muy gruesa, tu pregunta. Estás con el pincel muy, muy fino. Y ahí yo diría, no hay democracia sin política y no hay política sin comunicación. El problema es entender la política y no confundirla con la politiquería. Y entender la comunicación sin poner en contraste lo que es la alteración de esa información al poder trasladarla. Entonces, crisis, la humanidad ha vivido en crisis, vive y vivirá en crisis, porque el primer elemento, me parece a mí, a veces es la misma crisis existencial que tenemos los seres humanos, que a veces no comprendemos que en ese finito espacio del infinito tiempo en el cual podemos nosotros existir, buscamos más elementos de confrontación que de poder enlazarnos y de poder realizarnos. Y claro, la vida se vuelve efímera y ahí es cuando empezamos a analizar y decimos, oiga, ¿no será interesante el que podamos trabajar un poco más en conjunto y el que podamos convertirnos en constructores de un espacio mejorado y sobre todo que tenga una trascendencia dentro de la acción? Entonces, dentro de este axioma, democracia, política, comunicación, y teniendo esos vectores de crisis o no crisis, creo que necesitamos, sí, espacios claros, donde el mensaje nuevamente sea pluralista, donde podamos tener temas para poder debatir, que el disentir no sea un conflicto, sino más bien que el disentir sea un elemento para poder buscar elementos de salida frente a la gran problemática que hace un momento le exponía, y Pedrito también el tema de inseguridad lo mencionaba. Miren, y no esto como spot, pero estaba revisando unas líneas de un libro que me pareció interesante, Homo Deus, de Noah Harari, en el cual plantea hoy en día, estamos viviendo un mundo donde están llamándole el dataísmo. ¿Por qué? Porque la información está tomando ese relevante del teos, del constructor de traslación entre este universo que a veces podemos verlo caótico, pero igual tenemos que constituirlo en un transformador de un mejoramiento social. A lo mejor, tomando el elemento de Rousseau en ese pacto social, necesitamos entender lo que es el pacto social. Y en esto, esos espacios de comunicación se vuelven importantísimos. Si me permites, unas líneas, tres líneas muy rápidas, que cuando esbozábamos los contenidos del programa y demás, decía, el pensamiento se vuelve estéril cuando lo guardamos y no propagamos. Que esta sea la semilla que sin duda
en tierra fértil permitirá germinar un país donde los sueños converjan en realidades para un futuro de nuestra generación y las próximas. Ese por lo menos es mi pensamiento, mis queridos hermanos. No, y está claro, querido hermano Adolfo, justamente de eso se trata, porque hay que trascender y es uno de los temas fundamentales que tenemos dentro de la orden, cómo trascender, igualmente cómo aportar. Y son muy claros los criterios que ustedes, desde la experiencia, desde la reflexión, lo van dando y compartiendo. Y justamente ahí es donde también surge otra inquietud para nuestro querido hermano Pedro en este programa que estamos hablando de comunicación y obviamente del filosofismo masónico y obviamente cómo vamos eso articulando con los espacios que están ya en el templo social, con los espacios que están en la sociedad en sí mismo. Y mi querido hermano Pedro, sería importante entender, hay un universo de información, hay una gran cantidad de datos, pero que en realidad al mismo tiempo esa gran abundancia como que se convierte en un problema y obviamente ahí radica el tema de esa sabiduría, de cómo poder orientar justamente para que esa gran información, esa avalancha que tenemos de datos, se convierta en algo importante a través de una orientación y del procesamiento para que se convierta en un conocimiento que ayude realmente a recuperar ese sentido de lo que decía Adolfo de ser humano, porque cada vez tenemos una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos, un enorme desarrollo tecnológico, pero como que la parte humana se va perdiendo. Entonces ahí creo que tenemos una gran tarea, mi querido hermano Pedro. Sí, mi hermano René, importantísima tu pregunta. Lamentablemente, la comunicación ha sido funcionalista. Si bien la comunicación puede ejercérsela a través de muchos medios, y los medios de comunicación son oficiales, digo, es uno de los medios, este en el que estamos nosotros en este rato es uno de los medios también. Entonces, resulta que esta comunicación formativa, esta comunicación ilustrativa, prácticamente ha desaparecido. Yo me acuerdo, queridos hermanos, cuando era estudiante, yo he estado siempre vinculado a las actividades gremiales organizativas. Me acuerdo de un dirigente, no le voy a dar el nombre, no hace falta, pero todos decíamos, este dirigente tiene una cualidad muy particular, que educa a las masas. Su discurso no es incendiario, no es bomberil, es un discurso que educa a sus bases. Entonces, efectivamente, ese líder en sus discursos nos hacía entender el por qué teníamos que luchar. Eso comunicación, es comunicación. Entonces, nosotros estamos abocados a que los medios de comunicación tradicionales se han vuelto funcionales y comerciales. Entonces, nosotros estamos frente a la alternativa, que es el programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Esta es la alternativa para la comunicación. Imagínense, tú decías, hiciste otra pregunta importantísima a mi hermano Adolfo, y decías que parece que los medios de comunicación están sustituyendo, superando la política. En el tema concreto de la corrupción, queridos hermanos, hay organismos anticorrupción en la Presidencia de la República, en los municipios, hay en la sociedad civil, que la Contraloría, que la función judicial, que la Fiscalía, etcétera. ¿Cuántos organismos que luchan contra la corrupción?
Pero yo realmente, queridos hermanos, no he escuchado que hayan propuestas de formación y educación para bloquear esa corrupción. O sea, parece un hecho perverso que aparece una nueva organización, un nuevo grupo que va a luchar contra la corrupción. Es decir, como que es un modus vivendi. Qué bueno que exista corrupción como para que hayan grupos y sean visibles ante los medios de comunicación. Pero yo no les escucho que digan que debería modificarse el pensum de estudios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, donde se trate sociológicamente, antropológicamente, al tema de la corrupción y formando a los miembros de las familias, formando a los estudiantes de los colegios. Se les vaya metiendo, como el dicho popular dice, por ojos, oídos, nariz y garganta, este tema de la corrupción. Porque la corrupción cada vez crece, queridos hermanos. Y también crecen las organizaciones que luchan contra la corrupción. Y hay hasta famosos periodistas, investigadores, etcétera, 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 a propósito de la corrupción. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer para bloquear esto? Yo digo, queridos hermanos, si es que en nuestros hogares, a partir de una tarea que le manda el profesor al estudiante de tercer curso, y le dice, yo necesito que me traigas un resumen, y que tú plantees en la mesa de tu casa donde almuerzan el tema de la corrupción, y les preguntes qué opinan, y les preguntes qué creen que debería hacerse para bloquear la corrupción. Uh-huh. Entonces, es un tema que debe ser de familia, un tema que debe ser de hogar, un tema que debe ser de pensum de estudios. Pero eso no se hace. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tradicionales, ¿sí?, funcionalistas, ganan espacios de sintonía a partir de estas informaciones de la corrupción, del escándalo. Entonces nosotros somos la alternativa, queridos hermanos, para en estos espacios decir, no, pues aquí no vamos a venir a decir que el gran hermano, ni que en el Ministerio de Educación, ni en el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, sino vamos a venir aquí a decir, queridos hermanos, propongamos algunas formas, algunos mecanismos para que se vaya bloqueando, para que se vayan bajando los niveles de corrupción y ojalá algún día desaparezcan. Es decir, no vamos a subirnos al carro del sistema, porque en eso creo que coincidimos que no estamos de acuerdo. Por ahí así es, mi querido hermano Pedro, y prácticamente estamos llegando a la parte final. Mi querido hermano Adolfo y Pedro, quisiera rápidamente escuchar una conclusión de cada uno de ustedes, muy rápida, capaz de que el día de hoy hemos resaltado la trascendencia de tener a la comunicación como un aliado en este proceso de construcción y de aporte que podemos desarrollar desde los ámbitos en los que nos encontramos, pero en este caso específico desde el filosofismo masónico. Mi querido hermano Adolfo, ayúdanos con alguna conclusión de lo más importante de lo que hemos hablado el día de hoy. Igual luego lo pasaremos con nuestro hermano Pedro para ir cerrando nuestro programa. Bien, creo que estamos entrando en esta segunda etapa del programa y realmente el poder invitar a todos los queridos hermanos, el que sean partícipes, sean quienes den este aglutinante en los diferentes temas que en este instante hemos esbozado. Este es un espacio pluralista 100%, es un espacio de construcción, es un espacio donde buscamos esa mayor equidad
y el elemento de solidaridad. Así que tratemos de ser parte de ello, que estas líneas que con Pedrito, contigo, René, hemos tratado de generar unos elementos, llámese pequeños ganchos o dulces, para que todos seamos parte de este espacio, de tal manera de que sigamos construyendo. Esa sería gracias, mi querido hermano Pedro, Adolfo, perdón. Igualmente, mi querido hermano Pedro, para ir cerrando el programa, quisiéramos conocer tu criterio, tu conclusión realmente. Queridos hermanos que se han conectado a este programa de hoy, ya no va a haber pretexto como para decir que no tenemos unos espacios en los cuales podemos hacer propuestas concretas como para ir en la construcción del templo social. Este es el espacio, queridos hermanos. Aquí es donde vamos a decir y a proponer para hacer las cosas. Qué bueno que ya con la experiencia del año anterior vamos a ir reforzando temáticas, formatos en la parte tecnológica inclusive, para que todas las aspiraciones de nuestros hermanos vayan cristalizándose. Entonces, aquí tenemos nuestro espacio. El programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás será vuestro escenario para que se cristalicen vuestras aspiraciones en la construcción del templo social. Hasta ahí mi conclusión, querido hermano. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, queridos hermanos Adolfo y Pedro, realmente son parte del consejo editorial de este nuevo momento de Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Hablar con ustedes realmente es aprender e igualmente también se desarrolla toda una gama de expectativas en función de la calidad y la claridad con la que han expuesto y sobre el conocimiento del ámbito de la comunicación y su importancia dentro del trabajo del filosofismo masónico. Y por supuesto, trascender y tener también aportes en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más fraterna, que es lo que realmente nosotros debemos buscar, donde las desigualdades cada vez sean más cortas y si es posible con la esperanza de que desaparezcan. Pero sin embargo creo que hay que trabajar en algunos aspectos fundamentales y en eso tiene que ver en el ámbito de la educación, el ámbito de la comunicación, el ámbito de la cultura, también de las relaciones políticas y de las organizaciones sociales, que creo que es fundamental también ir incidiendo en eso, y no en el sentido de un proselitismo, sino en el sentido de ir construyendo una cultura pluralista, donde nos respetemos, donde la diversidad de opiniones estén siempre en vigencia. Así que eso, reitero y agradecerles a ustedes, queridos hermanos, por acompañarnos. Sabemos que también en el transcurso de la semana ustedes pueden hacer la reproducción de este programa, volver a verlo, a escucharlo, y ya el día de mañana les estaremos enviando el link para que ustedes puedan volver a verlo, y quienes no nos han podido acompañar el día de hoy, también tengan esa posibilidad a través de las redes sociales. La ventaja es que queda esto grabado y nos ayuda realmente a que todos tengamos la posibilidad de acceder. Así que agradecerles, mis queridos hermanos, y muchas gracias. Una buena noche, y el próximo miércoles vamos a volver a tener una nueva cita, y obviamente ya les daremos a conocer la temática que nosotros vamos a manejarlo, lo vamos a tratar en ese día. Una buena noche, un abrazo y gracias, mis queridos hermanos Adolfo y Pedrito. Excelente noche, muchísimas gracias. Gracias, de igual manera.